Pues buenos días a todos. Hace un tiempo le comentaba a Lourdes de que había conocido un nuevo material dental y quería ver cuándo lo iba a traer a México MDC. Entonces me avisó hace poco tiempo que ya estaba en México y me pidió que compartiera con ustedes lo que significa este nuevo material. Para todos los que ya llevamos tiempo en la odontología, pues nos ha tocado todo el tortuoso camino que han tenido que seguir los adhesivos dentinarios hasta llegar a nuestros días. Entonces vamos a hacer una pequeña semblanza muy tranquila de cómo ha sido este camino y llegar hasta nuestros días. Vamos a ver. Ok. Como bien dijo Lourdes, todos los que hacemos operatoria dental, restaurativa, inclusive ortodoncia, endodoncia, o sea, todas las especialidades en odontología ya tienen algún involucramiento con la adhesión. Y la adhesión, como la conocemos, es el estado en que dos superficies se unen por una energía o por una fuerza. Y esta energía y esta fuerza están otorgadas por un adhesivo. La preparación que tenga la estructura dental para recibir a este adhesivo es fundamental para la longevidad clínica de mi restauración. Sin duda, en los últimos 50 años ha habido una tremenda evolución en las características de los materiales que logran este paso. Y vamos a ver entonces cómo ha habido unos sucesos y eventos en esta evolución que han sido buenos y a veces no tan buenos con la llegada de los adhesivos a la odontología. Vamos a ver lo bueno que han traído estos materiales. Primero, como vimos, prácticamente ya todas las disciplinas en odontología tienen alguna forma de hacer adhesión. Muchos materiales restaurativos también involucran adhesión. Y lo más importante que han venido a dar a nuestra manera de trabajar es el ser más conservador. ¿De qué me sirve tener una filosofía de trabajo mínimamente invasiva si no tengo los materiales para apoyar? Entonces, los adhesivos dentinales son una parte muy importante en esta filosofía de trabajo. Los primeros adhesivos básicamente lo que nos otorgaban era una adhesión mecánica. Y la adhesión mecánica, por razones obvias, me permite no destruir tanto diente sano. Y al no destruir diente sano, obviamente la restauración va a tener mucho mejor soporte. También los adhesivos dentinarios permiten evitar la aparición de lo que llamábamos o llamamos en algunas situaciones la caries secundaria o la caries recurrente, porque todos sabemos que un buen protocolo adhesivo plastifica a la dentina en la que esté en contacto. Muchos adhesivos dentinarios también se utilizan de una manera muy sencilla para el tratamiento de la hipersensibilidad. En los últimos tiempos, en el manejo conservador de la superficie oclusal, la incorporación de un paso adicional, como es la colocación de un adhesivo previo a la colocación de un sellador, viene a aumentar la resistencia de las lesiones cariosas. ¿Por qué? Porque los adhesivos, los selladores actualmente ya no únicamente son preventivos, sino que también son terapéuticos. Y en esto tiene mucha influencia la colocación previa de un adhesivo dentinario. Algunos también tienen en su composición elementos antibacterianos, lo que aumenta su potencial de reducir la incidencia de caries secundaria.
Yo mencionaba que los primeros adhesivos solamente incorporaban características de adhesión mecánica. La nueva adhesión incluye promotores de adhesión en su composición para que también exista adhesión química. La adhesión química es muchas veces más estable que la adhesión mecánica. Pero también ha habido cosas malas con los adhesivos. No muchas, pero algunas. Una es que creemos que al colocar un adhesivo ya solucionamos todos los problemas en la restauración. Y no, tenemos que tener mucho cuidado en considerar que los márgenes de mi restauración para hacer una adhesión directa tienen que colocarse en esmalte. Si nuestros límites en la colocación del adhesivo no se encuentran en esmalte, puede haber microfiltración bacteriana y sensibilidad postoperatoria. Y esto no nos gusta. Estas dos situaciones nos hablan de un protocolo mal empleado. Y también son tan fuertes los adhesivos dentinarios en la actualidad que pueden soportar el estrés de contracción. Pero esto también cuando seguimos las reglas de colocación de este material. Muy bien. Entonces, para entender cómo trabaja un adhesivo dentinario, porque no puedo colocarlo de manera mecánica sin entender lo que está sucediendo, pues tengo que ver al enemigo a vencer, que es el barro dentinario, qué hacer con él, cómo ha evolucionado la clasificación y el estado actual de los adhesivos. Todos sabemos que el barro dentinario es todo lo que resulta después de haber hecho una preparación de cavidad. Y cuando veo la composición, pues no me gusta mucho. Remanentes de dientes, sangre, saliva, componentes orgánicos, bacterias, fragmentos de abrasivo y aceite. Cuando yo veo todos estos componentes, yo no puedo pensar que pueda ser un buen aliado para la adhesión. Pero tiene sus ventajas el barro. Por eso durante mucho tiempo se decidió no tocarlo. Por un lado, reduce la permeabilidad dentinaria porque ocupa un lugar en el túbulo dentinario. Y al ocupar un lugar en el túbulo dentinario, pues rompe con la teoría hidrodinámica del dolor. Ofrece resistencia al movimiento de fluidos. Nosotros sabemos, a través de la dentina y hasta la pulpa, todos sabemos que estos túbulos dentinarios pueden ser en un momento dado una supercarretera por la que toxinas o componentes de los materiales restauradores no polimerizados puedan viajar a través de la pulpa y provocarle daños. Entonces, por un lado, el barro dentinario tiene sus cosas buenas, que es sellar. Pero también sabemos que su composición no puede ser considerada un buen elemento para una buena adhesión. Y sobre todo entender que el barro no está adherido a la superficie dental. Entonces, ¿cómo puedo pretender unir algo a algo que no está unido al diente? Muy bien, entonces, pues la pregunta es, ¿qué hacer con el barro dentinario? Sin duda, cuando yo dirijo a un equipo de fútbol o soy un comandante de un ejército, tengo que entender quién es mi enemigo y cómo tratar de negociar y resolver el problema del adhesivo dentinario a través del manejo del barro dentinario. Sin duda, el adhesivo dentinario es un elemento muy útil para evitar sensibilidades, para prevenir filtraciones bacterianas, para aumentar la longevidad clínica de mi restaurador. Pero también tengo que entender que, por un lado, tengo que unir dos estructuras que no se llevan bien, como es la resina con el diente. Y para tratar de negociar con el diente y con la resina, pues mi objetivo universal va a ser lograr un sellado interno de mi restauración. Repitiendo, el sellado interno de mi restauración es responsabilidad del adhesivo
un buen protocolo adhesivo se convierte en un buen protocolo para proteger a la pulpa, va a evitar filtraciones y va a evitar sensibilidades postoperatorias y va a aumentar la longevidad clínica de mi restaurador. Por eso es tan importante conocer a fondo a mis adhesivos. Entonces, no me queda duda, la base del éxito de la restauración es lo que yo coloque entre el diente y el material restaurador. Pero ya les dije que la dentina, el esmalte y la resina, pues no son elementos compatibles. ¿Cómo hacerle para que estas dos estructuras que son tan diferentes químicamente se puedan unir? Bueno, pues a través de los adhesivos. Por un lado, el diente, la dentina, es húmeda, el esmalte no lo es. Cada profundidad de la dentina tiene características estructurales diferentes. Una dentina muy cerca de la pulpa es una dentina muy húmeda y poco calcificada, porque ahí el túbulo dentinario está más abierto. Una dentina cerca del esmalte es una dentina menos húmeda y más calcificada. Y no hablemos del esmalte, que es completamente diferente a la dentina. Entonces, el adhesivo tiene que lidiar con cada parte del diente. Y por el otro lado, la resina odia la humedad. Entonces, ¿cómo puede un material que odia la humedad unirse a un material que es húmedo? No está fácil ser adhesivo. Entonces, la química es la mágica en estos materiales, porque tiene que ser un material que se lleve bien con los dos. Por un lado, tiene que ser hidrofílico cuando esté en contacto con el diente, y por el otro lado, ser hidrofóbico para unirse a la resina compuesta. Es una química muy compleja. Y sin duda, también sabemos que diante tenemos que preparar al diente. ¿Cómo? Con un ácido. Entonces, no hay de otra. Tenemos que primero colocar un ácido y después colocar nuestro adhesivo. A través de la historia, como yo les dije, hemos llegado a una situación en la actualidad donde podemos decir, por fin tenemos materiales confiables, pero no ha sido fácil el camino. En los 70s, prácticamente toda la adhesión se basaba en el grabado del esmalte. Se grababa el esmalte, aumentaba la permeabilidad de este y el adhesivo entraba en el esmalte. Pero a la dentina prácticamente no se le tocaba. Se le colocaban materiales que la reemplazaran, que no eran muy buenos en esa época, y toda la adhesión era exclusivamente en el esmalte. Por lo tanto, podemos decir que no existía adhesión dentinaria en los 70s. En los 80s aparece una nueva palabrita en odontología, que era el primer. El primer era un ácido débil y medio atacaba a la dentina, medio eliminaba el barro y como medio modificaba a la dentina, pues los valores de adhesión no eran muy buenos. Porque como no se eliminaba por completo al barro, se convirtieron en sistemas impredecibles. Y a la hora en que la resina se contraía, era tan fuerte esta fuerza que el adhesivo no tenía la capacidad de soportar este estrés. Entonces, en los 70s, en los 80s, los reyes en la restauración directa obviamente no eran los materiales que se adherían al diente. Y llegamos a los 90s. En los 90s se hace popular el concepto del grabado total. Sí tengo que reconocer que a pesar de que esto es cierto, el concepto de grabar a la dentina con un ácido aparece en 1978. No es un concepto nuevo en los 90s, pero obviamente la gente estaba reacia a colocar un ácido en la dentina.
pero 13 años después, 1991, podemos decir que ya aparecen comercialmente los primeros materiales que utilizaban el concepto de grabado total, o sea, grabar el esmalte y la dentina con el mismo ácido potente, el ácido fosfórico. Y aquí sí, los valores de adhesión en dentina fueron semejantes a los valores de adhesión en el esmalte. Cambia por completo la odontología, pero hay que reconocer que la mitad de la odontología no estuvo de acuerdo con esto. Y la mitad de la odontología siguió colocando un material para reemplazar dentina y solamente grababan el esmalte. Y llegamos a la década de los 2000. En la década de los 2000 aparecen los primeros adhesivos de autograbado. Y este concepto de autograbado tenía contento a todo mundo. ¿Por qué? Porque se eliminaba el paso de colocar un ácido potente en la dentina. Y esto, pues, quedaba claro que no la debilitaba como un ácido fosfórico. Pero tenía sus cositas. Era tan débil el ácido que no lograba grabar al esmalte. Por lo tanto, los valores de adhesión en el esmalte no fueron buenos. Pero la odontología estaba más contenta con este concepto. Y llegamos a la década del 2010, donde aparece, después de mucho error y éxito, aparecen por fin los adhesivos universales. Y los adhesivos universales, como su nombre lo indica, permitían adherir cualquier substrato al diente. Ya habíamos tenido, con la primera aparición de los adhesivos de grabado total, adhesivos universales, pero implicaban muchos pasos, a veces hasta 6 pasos para lograr la adhesión a otros substratos. Y también estos adhesivos universales permiten escoger el tipo de grabado. Entonces, después de haber visto lo que funcionaba y no funcionaba, han logrado formar y crear adhesivos de muy buena lógica. Entonces, en la línea del tiempo, vemos que no ha sido fácil. Los de primera, segunda y tercera generación, pues prácticamente no tocaban a la dentina. Los de cuarta y quinta, los de grabado total. Sexta y séptima, los de autocondicionantes, y llegan los de octava, o mejor conocidos como adhesivos universales. Ahí aparece una molécula de monómero que se llama MDP, pero tenemos que ser honestos, el MDP se inventa desde los 80s. No lo incorporaron todos los adhesivos, pero Curaray lo inventa desde mucho tiempo atrás para promover por primera vez adhesión química a la estructura dental en los adhesivos dentinarios. Porque adhesiones químicas funcionaban desde finales de los 60s y principios de los 70s con el cemento de policarboxilato y los ionómeros de vidrio. Pero entender adhesión química en los adhesivos no es tan fácil. Muy bien, entonces, clasificando a los sistemas de adhesión, los podemos entender de acuerdo a la manera de tratar al barro, de la manera de grabar a la dentina, por generación y por número de pasos. Primero, por la manera de tratar al barro dentinario. No tocarlo eran los de primera y segunda generación, muy malos adhesivos. Modificarlo con la aparición del primer, tercera generación, los adhesivos de los 80s. Eliminarlo por completo, cuarta y quinta generación, 1991 los de cuarta, 1995 los de quinta. Y universales, que tenemos más o menos unos 12 años con los universales, donde podemos usarlos también con técnica de grabado total. Yo no lo indico en contacto con dentina, pero se puede utilizar. Y por último, como autocondicionantes o self-etch, en donde el barro dentinario va a formar parte del substrato adhesivo. Y aquí tenemos los adhesivos de la década del 2000, los de sexta y séptima generación, y por último los universales, que es como a mí me gusta utilizarlos. Segunda manera de entender a los adhesivos es la manera de grabar a la dentina. No grabado,
primera, segunda y tercera, obviamente con muy malos valores de adhesión. El grabado total o grabar y lavar, lo que en inglés se conoce como etch and rinse. Aquí tenemos los de cuarta, quinta generación y los universales. Y por último, autograbadores o autocondicionantes o no lavar, lo que en inglés se conoce como no rinse, que son los de sexta, séptima y universales. Por generaciones, primera, segunda y tercera ya no existen, cuarta y quinta, grabado total, sexta y séptima, autocondicionantes, y octava que se puede seleccionar el tipo de grabado que tú quieras. Y por último, por el número de pasos. Vamos a entender a los convencionales como los de grabado total, que aparecen en 1991 y por mucho tiempo fueron el estándar de oro. Eran buenísimos adhesivos. Tenían todo lo que tú necesitabas en un sistema adhesivo. Tenían el grabado para esmalte y dentina, tenían el primer para humectar a la dentina y el adhesivo dentinario, los de cuarta generación. Por razones, bueno, aquí está cómo se vería un adhesivo de cuarta generación, 3 botecitos, bien definidos, bien separadas todas las químicas, los más predecibles, ácido, primer y resina líquida. Durante 20 años fueron los adhesivos que yo utilicé. Por alguna razón básicamente comercial, aparecen los adhesivos convencionales, o sea, de grabado total de 2 pasos, en donde quitan un paso. Tenemos el paso del ácido, grabamos, lavamos, secamos, y luego viene el primer incorporado a la resina líquida. El problema con este adhesivo era que cuando tú grabas, lavas y secas, la dentina puede quedar muy seca. Y al quedar muy seca, cuando tú colocas el siguiente paso, ese paso se pregunta, ¿y ahora qué hago? Yo solo trabajo en una dentina húmeda. Entonces los valores de adhesión se van al suelo. Y por eso yo nunca utilicé un adhesivo de quinta generación, aunque siempre fueron los más populares. Luego aparecen los de autograbado de 2 pasos, que conocemos como de sexta generación. Y aquí tenemos 2 tipos de sexta generación. Por un lado, los que mezclas dentro de la cavidad, que quiere decir que tomas una gotita, la frotas dentro de la cavidad, tomas la segunda gotita, la frotas dentro de la cavidad y la unes con la primera gotita. Por eso es una mezcla interna. Pero aquí el problema es que se quita el paso del grabado ácido en el esmalte. Por lo tanto, en todos los sistemas autocondicionantes, como usan un ácido muy débil incorporado al adhesivo, los valores de adhesión en el esmalte son muy pobres. Y entonces, como estos sistemas no te incluían el ácido fosfórico en el estuche, tú decías, no lo necesito, los fabricantes te decían, no lo necesitas, y los valores de adhesión fueron muy pobres. Por eso yo seguía utilizando adhesivos de cuarta generación. Los otros adhesivos de sexta generación eran los de mezcla externa, en donde tú tomas una gota de un bote, la gota del otro bote, los mezclas y ya simultáneamente, después de haber realizado una mezcla externa, los llevas dentro de la cavidad. De estos dos, los estudios hablaban de que era mejor realizar la mezcla interna. Y por último, los adhesivos de autograbado de un solo paso, que son los de séptima generación y los nuevos universales, en donde todas las químicas estaban unidas en un botecito. Y a esto lo conocemos como los adhesivos de séptima generación. Y por último, los universales. Y los universales juegan con lo mejor de todos los adhesivos que tenemos aquí. En estos tenemos el paso único, donde el ácido, el primer y el adhesivo están en una sola botellita, pero en el estuche viene el ácido fosfórico, porque se entiende que tienes que grabar al esmalte selectivamente con un ácido fuerte y luego colocar el adhesivo dentro de la cavidad para cumplir con su función de adhesivo dentinario, sin dañar y sin lastimar a la dentina. Algunos adhesivos universales tienen un paso adicional, que es un activador.
Y el activador básicamente lo que hace es promueve la adhesión en sistemas de resinas autopolimerizables o indirectas, en donde el ácido que viene en el adhesivo universal es muy fuerte, entonces lo que hace es neutralizar un poco a este ácido para que sea más compatible. Eso hacen los activadores. Muy bien. Entonces, en una tablita fácil de entender, vemos primero los adhesivos de grabado total, de 3 pasos y de 2 pasos, los de autograbado, los de mezcla externa e interna de 2 pasos, o donde ya todo viene mezclado de 1 paso, y por fin los adhesivos universales, donde se combina lo mejor de estos 2 mundos. Muy bien. Entonces, el inicio fue grabar a la dentina. Y aparecen los de 4ª generación, que eran los más versátiles y donde todas las químicas estaban separadas. Por lo tanto, eran los más predecibles. ¿Qué pasaba? Tú grabas a la dentina con un ácido potente, este desmineraliza parte de la dentina, son autolimitantes, recordemos eso, y queda expuesta la fibra de colágena que va a ser bañada por el adhesivo y se forma un nuevo elemento que es la hibridación, una dentina impregnada de resina. Aquí tenemos los 3 pasos bien definidos, que era grabar con un ácido, dentina y esmalte, primer que humectaba la dentina y luego ya el adhesivo propiamente dicho. Y es donde aparece la famosa hibridación de la dentina con valores de adhesión en dentina muy similares a los del esmalte. Y luego aparece la simplificación. Y en la simplificación aparecen los de 5ª generación, que eran los más populares, donde unen el primer y el adhesivo. Y se suponía que esta unión de estos 2 elementos iba a reducir el tiempo, pero también nos decían que tenías que aplicarlo en 2 capas. Pero esto tenía un problema. Y el problema es que la simplificación te creaba un error en el protocolo, que era que cuando tú grababas, lavabas y secabas, podía quedar demasiado seca, perdón, la dentina. Y por eso se crearon unos nuevos materiales dentales, porque tú sabías que la dentina tenía que estar ligeramente húmeda. ¿Qué materiales se crearon? Pues los famosos humectantes de la dentina. O sea, estábamos convirtiendo a nuestro adhesivo de 5ª en 4ª, pero esto no nos lo decían los fabricantes. Y el humectante realmente hacía lo que el primer en los de 4ª generación. Rehumectar otra vez a la dentina para que los valores de adhesión puedan ser comparables a los de una 4ª generación. Evitaban el colapso de las fibras colágena y por eso se hicieron muy populares estos agentes humectantes. Y ahora, de nuevo, nos dicen desde hace unos 10 años que ya no podemos grabar a la dentina. Por eso a mí no me gusta en el protocolo de los adhesivos universales grabar a la dentina con un ácido potente. ¿Cuál es la razón? Pues la razón son las famosas metil-metaloproteinasas, que son conocidas como MMPs. Y estas metil-metaloproteinasas y también las catepsinas de cisteína, lo que hacen es comerse a la colágena. Esa colágena que tanto nos costó mantener humectada para recibir al adhesivo, pueden ser digeridas por estas enzimas, con lo cual se rompe la longevidad clínica de nuestra adhesión. Por eso evitemos grabar a la dentina con un ácido potente. Muy bien. Entonces tenemos la idea de proteger a la pulpa y a la dentina expuesta con los adhesivos autocondicionantes de 6ª, 7ª y ahora los universales. Y entonces en estos sistemas quitamos 2 pasos, que son el grabado ácido de la dentina, porque ya el sistema adhesivo contiene el ácido. Y esto lo que tiene es una resina ácida, un poco más débil que el ácido fosfórico y que no logra grabar bien al esmalte. Muy bien, entonces el barro dentinario se queda en el fondo de la cavidad
y todo forma parte del substrato adhesivo. Por lo tanto, se protege muy bien a la pulpa, se protege muy bien a la dentina expuesta. Eso tiene muy contento a mucha gente, pero no se grababa al esmalte. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la filosofía de los adhesivos autocondicionantes? Lo que dice es, si tú no puedes con el enemigo, únetele. Y únetele formando parte del substrato adhesivo. Muy bien. Entonces, siempre que escuchemos la palabra, por lo menos hasta ahora, de autocondicionante, tenemos que, sin duda, primero grabar el esmalte con ácido fosfórico. Si no, los valores de adhesión no van a ser confiables en el esmalte. Muy bien. Entonces, el concepto de la adhesión autocondicionante funciona de la siguiente manera. Sí contiene un ácido, tu adhesivo, por lo tanto, como vemos aquí, sí quedan expuestas las fibrillas de colágeno, pero todo esto se queda en el fondo de la cavidad. Se queda el barro, se queda la superficie de dentina mineralizada volando y después esta resina líquida entra, penetra dentro de los túbulos, polimerizamos y todo queda protegido en el fondo de la cavidad. Es muy buena idea. El concepto del autograbado es una excelente idea para proteger a la pulpa, proteger a la dentina expuesta, que no haya sensibilidad, pero tengo que considerar siempre al esmalte. Tengo que grabar selectivamente al esmalte. Muy bien. Entonces, ya vimos los adhesivos autocondicionantes, donde el grabado es externo o interno, o de una sola botella. Entonces aparecen los de sexta generación, que puede mezclarse afuera o puede mezclarse adentro de la cavidad. Tenemos el primer adhesivo de autograbado que aparece en el mercado, que se llamó Clearfield Liner Bond en 1991. No era una idea muy aceptada, pero aparece en el mercado. Y luego viene la evolución de los materiales de autograbado de la compañía Curaray, que son estos. Muy bien. 1983 hay un parteaguas en la odontología adhesiva y es la aparición del primer monómero importante, que era MDP. Y la letra P significa que contiene fosfato. Y este fosfato es responsable de atacar a la dentina y al esmalte. Y al atacar a la dentina y al esmalte se promueve una adhesión química. Esto era nuevo en los adhesivos dentinarios. Y este invento de la compañía Curaray quedó solo exclusivo para esta compañía por mucho tiempo. Entonces fue algo diferente. Fue algo que apareció por primera vez en la adhesión de materiales directos. Séptima generación, una sola botellita, no requiere de mezclado, por primera vez todas las químicas en un solo paso, pero acuérdense, requiere del grabado previo del esmalte. Hasta que llegamos a nuestros días. Como ven, no ha sido fácil. Y llegan por primera vez en nuestras manos los adhesivos universales, los más completos en un solo paso. Muy bien. Y tenemos una gran cantidad de productos universales. Y del que vamos a hablar hoy es del Clearfield Universal Quick de la compañía Curaray. Los adhesivos universales, como vemos, son el fruto de las más recientes investigaciones en adhesión. O sea, básicamente lo que están haciendo es juntando todo lo bueno y eliminando lo malo que tenían los adhesivos anteriores. Basan su estrategia adhesiva en la mínima cantidad de pasos para la unión a diferentes substratos. Esto es tecnología pura. Recuerden, a mí no me gusta grabar a la dentina. Entonces, colocamos el ácido en el esmalte durante 15 segundos, lavamos, secamos. Acuérdense que el grabado es selectivo. Tenemos que usar un ácido que solo toque al esmalte y lavamos, secamos, luego frotamos el adhesivo universal dentro de la dentina y dentro del esmalte. Todos estos adhesivos universales buenos contienen monómeros funcionales. En este caso, el más popular es el MDP. Y el MDP, como vimos, le incorpora
a nuestros adhesivos universales un mecanismo dual. La unión es mecánica, pero también es química. Y esto es maravilloso en los nuevos adhesivos. Nosotros podemos escoger el tipo de grabado que queremos. Yo recomiendo solamente cuando estoy en dentina el grabado selectivo. La foto de la derecha es la que me gusta a mí. Grabamos el esmalte, lavamos, secamos, aplicamos el material universal, secamos y restauramos. Muy bien. Algunos adhesivos universales también tienen el silano dentro de su composición y ya no es recomendable una aplicación extra de silano. Algunos consideran que este paso es controversial y lo tienen en un paso separado. Muy bien. Entonces vamos a conocer al invitado de hoy, que es el Clearfield S3 Bond Universal Quick. Y como ven, tiene un nuevo invitado, un nuevo monómero. Al ladito de MDP dice monómero amide. Y este viene a dar una nueva dimensión a este adhesivo. Curaray ha sido precursor de varios adhesivos. Fue el primero, como les digo, que promovió el concepto del grabado total en 1978. A la izquierda está el primer adhesivo. También en 1983, incorporando el MDP al material. Por primera vez, estabas incorporando una nueva idea, que era la adhesión química al diente. Y la evolución de todos los adhesivos de la compañía tienen MDP incorporado. Y durante mucho tiempo solamente Curaray tuvo este monómero en su formulación. Pues inventado en los 80s, incorporado al primer adhesivo en 1983, y esto le vino a dar otra dimensión a los adhesivos dentinarios. ¿Por qué? Porque al atacar al diente a través de su fosfato, crea una sal de calcio insoluble y esto promueve una adhesión química del material al diente. Pero el nuevo monómero viene a darle otra dimensión al adhesivo, porque es más hidrófilo que el mismo EMA, que era el monómero de resina que nosotros conocimos. Pero los dos, a pesar de ser hidrófilos, este es más, y ahorita lo vamos a ver, y esto también hace que haya menos absorción de agua. Todos sabemos que la absorción de agua dentro de un adhesivo dentinario va a comprometer su longevidad clínica. Entonces, estas dos propiedades me están hablando de un adhesivo con mayor posibilidad de durar en boca. También, al tener esta penetración más completa y más rápida, permite una mejor polimerización. Y esto va a ser muy bueno para el sellado inmediato de la dentina, que es algo que se ha hecho popular en las restauraciones indirectas. Entonces, por eso le llaman quick, porque rápidamente entra, lava completamente a todas las fibras de colágeno sobre dentinas húmedas, sin ningún tiempo de espera y se puede polimerizar inmediatamente. Contiene, como dijimos, el monómero MDP para promover la adhesión química. Libera flúor, que esto es algo también interesante en un adhesivo dentinario. Y esto es muy importante para la zona de alta resistencia que vamos a ver para el ataque ácido y básico de los materiales. Y, como dijimos, es ideal para el sellado inmediato de la dentina. Entonces, esta nueva molécula de monómero rápidamente permea hacia la dentina y el esmalte, lo que reduce el tiempo de espera y la absorción de agua. Y esto es importante, ya les dije, para diferentes protocolos de trabajo. Esto también reduce la sensibilidad a la técnica, mejora el tiempo de aplicación y mantiene todas sus propiedades adhesivas, de sellado y efecto de sensibilizante. Entonces viene en una sola botellita, libera fluoruro, contiene los dos monómeros de los que estamos hablando, MDP y amide. Entonces, es hasta ahorita el monómero de resina más hidrofílico que hay
Y esto es bueno porque penetra muy rápido, absorbe menos agua que el otro que conocíamos y esto va a mejorar la longevidad clínica del material. Vean comparado el EMA, ya fotopolimerizado después de la absorción de agua, contra el de amida después de fotopolimerizado y vemos como prácticamente no hay absorción de agua. Y esto es muy bueno para la longevidad del material. Es más estable químicamente al no haber incorporación de agua, no hay hidrólisis y dura más en boca. Cura más rápido, esto es muy bueno para el sellado inmediato de la dentina y es muy resistente a la flexión, tiene una muy pequeña, muy pequeño grosor de menos de 10 micrones y esto es bueno también para las restauraciones indirectas. Entonces vemos como en la tabla de las resinas, de acuerdo a su hidrofilicidad o hidrofobicidad, vemos como la amida se encuentra en el espectro más a la izquierda del EMA. Entonces, esto es bueno, es más hidrofílico, pero también su polimerización se compara con los de otros monómeros. Entonces, tiene lo bueno de todos los mundos, este nuevo monómero. Yo lo recomiendo en la técnica de grabado selectivo en cualquier indicación de restauraciones directas. ¿Okay? El modo de grabado total yo solamente lo usaría cuando mi base, mi fondo de la cavidad está en esmalte. Si estoy en dentina, prefiero colocarlo como autograbado en dentina después de haber grabado con grabado selectivo el esmalte. Ya no hay tiempo de espera, secamos y fotopolimerizamos rápidamente. Se puede usar, todos sabemos del Panavia, es un cemento de curado dual que realmente no requiere ningún tipo de preparación, pero se ha encontrado que al colocar primero el Clearfield S3 Bond Universal Quick debajo del Panavia sin polimerizarlo, mejoras su resistencia. Entonces, esto te da una nueva propiedad. Entonces, previo al Panavia, lo dejas sin polimerizar y necesita un activador en caso de que lo coloques con un material como cualquier cemento o resina dual. Entonces vemos aquí su aumentada hidrofilicidad y cuando entra dentro de la dentina, crea un polímero reticulado. Y este polímero reticulado hace que prácticamente no haya absorción de agua, lo que aumenta la longevidad del material. Entonces, a mí me gusta colocarlo del 1 me paso al 2, sin pasar por el grabado de la dentina. Secamos, polimerizamos y restauramos. Rápidamente trabaja este material. Entonces, cuando lo vas a colocar por debajo de Panavia, que sabemos que no necesita ningún tipo de preparación, entonces lo puedes colocar y lo dejas sin polimerizar y colocas inmediatamente el cemento autocurado de cemento dual que es el Panavia. Y vemos cómo sí, efectivamente mejora la fuerza de trabajo al diente humano de este material. Muy bien, entonces lo que dicen algunas revistas que evalúan productos, dice que en pacientes pediátricos y geriátricos, debido a que trabaja muy rápido, no hay tiempo de espera, su polimerización es más eficiente, pues funciona en estos casos, donde tenemos que trabajar más rápido. En este otro, en el Clinician Report de Gordon Christensen, lo compara y es costo efectivo, es una indicación universal, es de curado dual, es de muy fácil aplicación, tiene muy altos valores de adhesión y en general le fue muy bien evaluado comparado con otros materiales. También dentro de sus funciones, como hemos venido diciendo, al incorporarle estos dos monómeros funcionales, prácticamente no hay tiempo de espera. Se puede usar con adhesivos de autocurado, libera fluoruro, se une a la zirconia y contiene silano dentro de su composición. Su botecito es muy fácil de manipular con una sola mano, sin desperdicio, mejorado también esta tecnología. Entonces hablamos de que como su penetración es muy rápida, como su polimerización es muy acelerada,
es ideal para el sellado dentinario inmediato, inclusive por su película de muy bajo grosor. Todos sabemos lo que es el sellado inmediato de la dentina. Es un tratamiento que se usa para proteger dentina expuesta en restauraciones indirectas y evitar contaminaciones y mejorar la sensibilidad postoperatoria. Entonces, para el sellado dentinario inmediato, es un material ideal para esto. Sin tiempo de espera, sin el riesgo de contaminación por saliva, por eso permite este sellado inmediato con capas sumamente delgadas, pero muy, muy resistentes. Entonces, se puede colocar debajo de restauraciones indirectas también. Y la otra propiedad es que protege al diente con esta zona ácido resistente, que es una zona que no se forma cuando tú grabas a la dentina con un ácido potente. Se forma y es diferente a la capa híbrida, y esta zona pues obviamente va a proteger al diente contra caries secundaria. Y esto se debe, esta protección, esta capa resistente al ácido, se debe a que contiene dos monómeros funcionales, a que el pH, el adhesivo es el ideal, no es tan potente, no es tan fuerte, y que libera fluoruro. Entonces, esto es un plus adicional que tiene este adhesivo. Como vemos, es tecnología pura. Entonces, se forma por los monómeros funcionales, como la foto de la izquierda, porque libera flúor, porque promueve una adhesión química al diente. Y aquí vemos también cómo se forma esta capa protectora del ataque ácido que se forma generalmente cuando grabas a la dentina. Y también la liberación de flúor. Entonces, como conclusión de lo que vimos hoy, y hablando de este material en particular, este sistema adhesivo no requiere ningún tiempo de espera. Se puede colocar con cualquier técnica de grabado, pero obviamente vamos a promover el grabado selectivo. Su capa es muy delgada, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Permite la formación de esta capa resistente al ataque ácido, gracias a lo que dijimos. Y como es de un trabajo muy acelerado, protege al diente de todos los pasos adicionales en el protocolo de su colocación. Entonces, comparado con otros, sí contiene el monómero de amida, sí contiene el monómero de MDP, no hay tiempo de espera, libera fluoruro y hay muy bajo riesgo de contaminación. Es muy rápido, sobre todo los que trabajamos con niños, es muy importante este factor. Es muy fácil de usar, es menos sensible a la técnica, libera fluoruro y es ideal para el sellado inmediato de la dentina.
Muy bien. Muchas gracias. Si tenemos algún tiempo para preguntas.